El aire estaba cargado con el aroma de la lluvia de verano mientras Alina se sentaba en los escalones de piedra de la vieja granja, sus dedos trazaban distraídamente el borde de una taza desconchada. Las nubes avanzaban desde el oeste, lentas y ominosas, mientras el cielo se pintaba en tonos de gris y violeta. Siempre le habían gustado los momentos justo antes de una tormenta. Había algo en la quietud, la calma antes del caos. Pero hoy, la quietud se sentía diferente. Demasiado inmóvil. Demasiado expectante. Habían pasado 5 años desde la muerte de su madre. 5 largos años siendo trasladada entre parientes como un paquete que nadie quería conservar. Con 19 años, Alina por fin había encontrado un hogar, aunque no uno que hubiera esperado, con el hermano distanciado de su madre, un hombre llamado Malcolm que vivía solo en una granja en las colinas. Malcolm no era lo que Alina había imaginado. Tenía poco más de 40 años, callado y observador, con un estoicismo que encajaba con la madera desgastada de la casa en la que vivía. Rara vez hablaba, a menos que le dirigieran la palabra, y aún así, sus palabras eran medidas, deliberadas. Había algo en su presencia que despertaba en Alina tanto curiosidad como cautela. No es que fuera antipático, simplemente era indescifrable. Recordaba su primer encuentro, no la abrazó, no sonrió ni le ofreció consuelo. Simplemente asintió y cargó su maleta hasta la casa. Pero había algo en sus ojos, un duelo antiguo, quizás. ¿Una pena demasiado profunda para nombrar? Aquella mirada la había perseguido desde entonces. Cuando la tormenta empezó a rugir en la distancia, Alina se levantó y entró en la casa. El suelo de madera crujía bajo su peso y las paredes parecían respirar con el viento. Malcolm estaba en la cocina, vertiendo café en un termo abollado. Levantó la vista cuando ella entró, con su expresión tan inescrutable como siempre. «Querrás cerrar las contraventanas», dijo, sin ser brusco. Ella asintió y se acercó a las ventanas, asegurándolas una por una. La habitación se oscurecía con cada contraventana cerrada, hasta que solo quedaba el suave resplandor de la luz de la cocina. El viento aullaba con más fuerza ahora, rozando la casa como una advertencia. ¿Las tormentas siempre son tan fuertes aquí?, preguntó. A veces más, respondió él, cerrando el termo. Pero la casa resiste. Alina se abrazó a sí misma. Es distinto a la ciudad. Malcolm se apoyó en la encimera, con los brazos cruzados. Por eso me quedo. Permanecieron en silencio un momento, la distancia entre ellos llena de cosas que ninguno se atrevía a decir. Entonces, las luces parpadearon 1, 2 veces, y se apagaron. Malcolm buscó la linterna en la encimera. El generador es viejo. Voy a revisar la caja de fusibles. Voy contigo, dijo ella rápidamente, inquieta por la repentina oscuridad. Él dudó un segundo y luego asintió. Ambos avanzaron por el pasillo, guiados por el estrecho haz de la linterna. Afuera, el trueno estalló, cercano y violento. Cuando llegaron a la caja de fusibles, cerca del granero, Malcolm la abrió e inspeccionó los cables. Alina se mantuvo atrás, observando cómo sus hombros se tensaban mientras trabajaba, sus manos firmes y hábiles. La lluvia comenzó de repente, fría e intensa. Los empapó antes de que pudieran reaccionar. Malcolm maldijo en voz baja y le indicó que corriera de vuelta a la casa, pero el viento cerró la puerta de golpe justo cuando llegaban al porche. Por un instante, permanecieron allí, empapados y sin aliento, compartiendo nada más que el sobresalto de la tormenta. Malcolm forzó la puerta y entró, sujetándola para que ella también pasara. Dejaron un rastro de agua en el suelo de madera, la ropa pegada a la piel. Sin decir una palabra, él le entregó una toalla del cajón de la cocina y desapareció en la habitación del fondo. Al volver, le lanzó una camisa de franela. «Ponte esto. Te vas a resfriar», dijo, sin mirarla a los ojos. Ella asintió, de pronto tímida, y tomó la camisa con ambas manos. Olía a madera de cedro y humo viejo. Se cambió rápidamente en el baño, mirándose en el espejo. La camisa le quedaba grande, las mangas enrolladas por encima de los codos. Parecía una desconocida, y,
Sin embargo, por primera vez en meses, se sentía segura. Cuando volvió al salón, Malcolm estaba encendiendo un fuego. El calor se extendió rápidamente por la habitación, ahuyentando el frío. Él le indicó que se sentara en el sofá y le entregó una taza de té. Volvieron a quedarse en silencio, el crepitar del fuego entre ellos. Ella lo miró, observando cómo la luz suavizaba sus facciones. «¿Por qué aceptaste acogerme?», preguntó, con la voz apenas audible. Él no la miró. «Porque no tenías a dónde ir. Eso no es una razón. Es suficiente. Pero no me conocías. Conocía a tu madre». El silencio que siguió fue aún más denso que antes. El pecho de Alina. Cargada con el peso de todas las preguntas que no había hecho, Alina sorbió su té, dejando que el calor se filtrara hasta sus huesos. Más tarde aquella noche, la tormenta rugió más fuerte que antes. Los relámpagos danzaban por el cielo, iluminando la casa de campo con destellos breves y violentos. Alina daba vueltas en la cama, incapaz de dormir. Finalmente, se echó una manta por encima y caminó de puntillas por el pasillo. Malcolm estaba en el salón, mirando el fuego como si no se hubiera movido. Ella se detuvo en el umbral, sin saber si debía interrumpir, pero entonces él habló. «¿Tú tampoco puedes dormir?». Ella negó con la cabeza y se acercó, sentándose frente a él. El fuego proyectaba sombras en las paredes, parpadeantes y vivas. «A tu madre le encantaban las tormentas», dijo él, con la voz distante. Decía que la hacían sentirse viva. Alina sonrió suavemente. «A mí me decía lo mismo». «Era valiente», murmuró Malcolm. «Más valiente que yo». Alina lo miró. «¿Por qué dices eso?». Él respiró hondo. «Porque ella se fue, y yo me quedé». Estuvieron sentados durante horas, hablando poco, pero comprendiendo mucho. Cuando el fuego ya era solo brasas, Alina se había quedado dormida, con la cabeza apoyada en el reposabrazos. Malcolm se levantó, cogió una manta del sofá y la cubrió con ella. Luego se quedó de pie en la puerta durante mucho tiempo, observando cómo la tormenta empezaba a desvanecerse. El sol de la tarde pintaba rayos dorados en el muro del jardín mientras Ila permanecía descalza sobre la hierba caliente, sus ojos trazando la curva del cielo más allá de los árboles. Había un dolor silencioso en su pecho, uno que se había instalado allí desde hacía meses. Algo sin nombre, pero constante. El chirrido de la verja al abrirse la sobresaltó. Se giró y vio a Walter entrando al jardín con 2 bolsas de la compra. Le dirigió un leve asentimiento, como era habitual en él, y caminó hacia la puerta trasera. Ila lo observó irse, con la mirada detenida en la línea de sus hombros, en cómo la camiseta se le pegaba a la espalda empapada de sudor por el calor del verano. No había hablado mucho desde que se mudó, justo después de que su madre falleciera. Walter, el hermano menor de su madre, era un hombre reservado con una presencia serena, algo que la reconfortaba y la inquietaba al mismo tiempo. Lo siguió hasta la cocina, donde él ya estaba colocando productos en la encimera. «Déjame ayudarte», dijo ella en voz baja. Walter la miró, con una chispa de duda en los ojos, antes de asentir. Se movieron en una armonía silenciosa, él guardando las verduras en la nevera, ella organizando la despensa. A ella le gustaba esa compañía callada, ese espacio compartido, aunque estuviera lleno de cosas no dichas. Su padre apenas estaba en casa últimamente. Trabajo, decía. Reuniones importantes. Noches largas en la oficina. Y la había dejado de hacer preguntas. La casa se sentía más vacía con cada día que pasaba, y la presencia de Walter era lo único que la mantenía con los pies en la tierra. Aquella noche, mientras estaba en la cama, escuchó pasos frente a su puerta. No era raro, la casa era vieja y los suelos crujían. Pero entonces, escuchó un golpe suave. Y la voz de Walter era apenas un susurro. Ella se incorporó, el corazón acelerado. «Sí. He dejado la luz del porche trasero encendida. Solo quería que lo supieras, por si te despiertas y piensas que hay alguien fuera». «Vale. Gracias». Él no dijo nada más.
Simplemente permaneció allí un momento más y luego se alejó. Ella escuchó hasta que el sonido de sus pasos se desvaneció. Algo en la forma en que se había quedado junto a su puerta permaneció en su mente. Durante las semanas siguientes, Hila se volvió más consciente de la presencia de Walter. De cómo la observaba en silencio, sin entrometerse, pero siempre atento. A veces lo sorprendía mirándola mientras ella leía en el porche o regaba las plantas por la mañana. No era una mirada amenazante, solo pensativa. Una tarde, mientras luchaba con una caja en el garaje, él apareció a su lado. ¿Necesitas ayuda?, preguntó. Ella asintió, apartándose. Él levantó la caja con facilidad y la llevó al salón. Al dejarla, sus ojos se detuvieron en una foto enmarcada sobre la mesa. Su madre sonreía junto a Hila. Una tristeza extraña se posó entre ellos. Le encantaba esta casa, dijo Hila. Walter asintió. Hablaba del jardín todo el tiempo. Te echaba de menos, añadió Hila. Yo también la eché de menos. Sus miradas se encontraron. En el silencio entre ellos había un peso, el duelo compartido, los recuerdos no dichos. Permaneció allí hasta que Hila desvió la mirada. Puedes quedarte todo el tiempo que quieras, dijo ella. Él volvió a asentir, con la mandíbula tensa. Gracias. Esa noche, compartieron la cena por primera vez en la mesa de la cocina. Hila cocinó y Walter puso los platos. Fue una cena tranquila, pero no era incómodo. No hablas mucho, dijo ella a mitad de la cena. Prefiero escuchar, respondió él. ¿Escuchar qué? Todo. Ella sonrió. ¿Incluso mis tonterías? No son tonterías. Había una suavidad en su tono que le apretó el pecho. Más tarde esa noche, se sentaron fuera, en el porche trasero. El aire era cálido y pesado, impregnado con el aroma del jazmín en flor. ¿Alguna vez te sientes solo?, preguntó ella de repente. Walter no respondió enseguida. A veces. Pero la soledad no siempre es sentirse solo. Para mí sí lo es. Él la miró entonces, con una expresión que no supo leer. No estás sola. Las palabras pesaban más de lo que ella esperaba. Apartó la mirada, temiendo que él viera cómo sus emociones empezaban a deshacerse. Los días se convirtieron en semanas. Su vínculo creció en la quietud, comidas compartidas, largos silencios, pequeñas conversaciones que significaban más de lo que aparentaban. Empezó a notar los pequeños gestos, como él siempre llenaba su vaso antes que el suyo, como recordaba su té exactamente como a ella le gustaba, como esperaba a que terminara de hablar, sin importar cuánto tardase. Una tarde lluviosa lo encontró sentado en el jardín, bajo el techo del porche, con una taza de café en la mano. «Te vas a resfriar», dijo ella, saliendo con un paraguas. «Me gusta la lluvia», respondió él. «Hace que todo se sienta honesto». Ella se sentó a su lado, sus hombros casi tocándose. «Nunca te conocí antes», dijo ella. «Solo lo que mamá me contaba. Probablemente me pintó mejor de lo que soy. Ella decía que eras la persona más amable que conocía». Él rió suavemente. Era demasiado generosa. No creo que se equivocara. Sus miradas se encontraron de nuevo, y por un momento fugaz, el mundo pareció reducirse a solo ellos dos. Y la volvió a pintar. No había tocado un pincel en más de un año, pero algo en el ritmo tranquilo de la casa, en la presencia de Walter, la llevó de nuevo a ello. Una mañana, él pasó por la puerta abierta de su habitación y se detuvo. Ella no lo notó al principio, así que él tocó suavemente. «Es precioso», dijo, señalando el lienzo a medio terminar. Ella se sonrojó. «No es gran cosa, en realidad. Tienes un don». Ella sonrió. «¿De verdad lo crees?» «Lo creo». Se quedó un momento más en el umbral, luego añadió. «Tu madre estaría orgullosa». Algo dentro de ella se quebró con esas palabras. Era un jueves por la tarde cuando todo cambió. Hila se había quedado dormida en el sofá, con un libro sobre el pecho. Se despertó con el sonido del trueno y encontró una manta sobre ella. Walter estaba sentado al otro lado de la sala, leyendo.
No tenías por qué. Tenías frío, dijo él, sin levantar la vista. Ella se levantó y se acercó a él. ¿Por qué te importa tanto? Él al fin la miró, y por primera vez, ella vio en sus ojos algo que reflejaba lo que llevaba semanas brotando en su interior. ¿Por qué importas?, dijo él en voz baja. Ella contuvo el aliento. No deberías decir eso. Lo sé. Pero necesitaba escucharlo. El silencio volvió a caer, espeso con el peso de todo lo que ninguno de los dos podía decir en voz alta. Esa noche, Hila no pudo dormir. Seguía repitiendo sus palabras, su tono, la forma en que la miró. Había algo que florecía entre ellos, lento, peligroso, innegable. Bajó descalza y lo encontró en la cocina, con un vaso de agua en la mano. No podía dormir, susurró ella. Yo tampoco. Se quedaron allí, a pocos centímetros el uno del otro, la casa en absoluto silencio a su alrededor. A veces, dijo ella, desearía que las cosas fueran diferentes. Yo también. Pero no lo son. Lo sé. Y aún así, no se alejaron. Desde aquella noche, algo cambió. Sus conversaciones se hicieron más profundas. Ya no se evitaban en los pasillos. Sus silencios no eran solo ausencia de palabras, estaban llenos de significado, de verdades retenidas. Y la pintaba más. Walter pasaba más tiempo en el jardín. Pero sin importar dónde estuvieran, se sentían el uno al otro. Una tarde, al pasar frente a su habitación, ella se detuvo. La puerta estaba entreabierta. Él estaba sentado en su escritorio, hojeando uno de sus antiguos cuadernos de bocetos. Y la llamó suavemente a la puerta. No quería fisgonear, dijo él, cerrándolo. Está bien, respondió ella. No sabía que fueras tan talentosa. Ella entró en la habitación. Hay muchas cosas que no sabes de mí. Entonces cuéntamelas. Y lo hizo. Hablaron durante horas esa noche, de la infancia, de miedos, de arrepentimientos. Cuando por fin salió de su habitación, el cielo ya clareaba con la luz de la mañana. Su cercanía se convirtió en el ritmo silencioso de la casa. Él le preparaba el té antes de que ella lo pidiera. Ella le dejaba notas en sus estanterías. Él arreglaba la lámpara rota de su armario. Ella le doblaba la ropa cuando él se olvidaba. Todo no dicho, hilos suaves y entrelazados de algo que ninguno se atrevía a nombrar. Y entonces llegó el día en que casi lo dijo. Estaban en la cocina, la luz del sol entrando por la ventana. Él le pasó un plato, sus dedos rozándose. Ella lo miró, el corazón desbocado. Walter. Pero su padre entró, con el maletín en la mano y la corbata suelta alrededor del cuello. Se separaron. Así, el momento se desvaneció. Pero el sentimiento no. Permaneció en su pecho como un secreto, una verdad que ardía lentamente.